Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Francisco Solano López, ministro plenipotenciario del Paraguay en aquel tiempo, fue enviado por su padre, el presidente don Carlos Antonio López, para una misión diplomática al continente europeo. Primeramente salió de Asunción con rumbo a Inglaterra. Desembarcó en Inglaterra, recibió en Londres. Después de Inglaterra pasa a Francia. De Francia pasa a la península itálica. Estuvo en el Vaticano, en Roma. Y de la península itálica pasa a la península ibérica, donde desembarca en España. En España es recibido por Juan Andrés Gelli en Madrid, donde el 27 de abril se iniciaron las negociaciones para el Tratado de Paz y Amistad con el país de España. España aún no había reconocido formalmente la independencia del Paraguay. Por eso es que iniciaron este tratado. Durante las negociaciones surgieron varios inconvenientes. No había uniformidad de criterio entre los dos países y surgieron varias concepciones jurídicas. El Paraguay, representado por el ministro plenipotenciario, el Solano López, defendía el principio ius soli. Esto quiere decir que los paraguayos o los españoles, los hijos españoles nacidos en el territorio paraguayo, iban a ser necesariamente paraguayos. A contrario sensu, Calderón de la Barca, representado por la corona española, la reina Isabel II, defendía el principio de ius soli. Aparte de esa controversia, el ministro López también se negó a devolver el pago de las propiedades confiscadas a los españoles durante la Guerra de la Independencia del Paraguay. Cuando llegó el momento de partir rumbo a Asunción, debido a un cambio de gobierno en España, el mariscal Francisco Solano López recibió la invitación de Calderón de la Barca a volver a Madrid, cuando el mismo Solano López se encontraba en el puerto de Burdeos. Pero ante la imposibilidad de postergar el viaje, debió declinar esa invitación hecha por Calderón de la Barca, partiendo así desde el puerto de Burdeos rumbo a Asunción en el primer buque paraguayo en atravesar el océano, llamado el Tacuarí, y poniendo fin así a su misión diplomática, que se coronó con todo el éxito. Las relaciones con Estados Unidos se realizan a través de un conflicto que ocurrió con Argentina, ya que el gobierno de Brasil, el 17 de junio de 1843, reconoció la independencia del Paraguay. Esto con fines de que Paraguay se alíe con Brasil en la guerra que tenía contra Argentina. Ante esto, el gobierno argentino lo que realizó fue un bloqueo de los puertos argentinos ante la llegada de buques paraguayos. Este conflicto ocasionó que el gobierno de Estados Unidos envía a un secretario llamado Augusto Hawkins, que se encargó de mediar el conflicto que existía entre Paraguay y Argentina. A través de esto, la mediación lo que buscaba era principalmente recabar información sobre los dos países para Estados Unidos y segundo, la mediación para que termine el conflicto entre Paraguay y Argentina, buscando también una liberación de los cauces del Río de la Plata para que Estados Unidos pueda sin problema navegar por esos ríos. Ante la negativa del gobernante argentino, el plenipotenciario americano se retiró, quedando en un stand-by por el momento las negociaciones entre Paraguay y Argentina. Ante este fracaso diplomático entre Estados Unidos y Paraguay, llegó Joseph Graham con la intención de concluir el trabajo iniciado por Eduardo Hopkins. Él se fue a Argentina con la intención de volver a mediar el conflicto entre Paraguay y Argentina con el mismo resultado. Graham volvió a Estados Unidos
sin conseguir ningún resultado. Luego de esto llega Job Strother Pendleton. Él tenía la simple misión de recabar información de Paraguay, la misma misión que tenía Augusto Hopkins, pero con la diferencia de que este tratado era para reconocer internacionalmente por Estados Unidos la independencia del Paraguay. Esto se llevó en 1853. El Tratado Lopista-Pendleton de 1853 fue el primer reconocimiento que tuvo Estados Unidos a la independencia de Paraguay, aunque esto no fue oficial, ya que el tratado no fue canjeado por el Congreso de Estados Unidos. Esto fue recién canjeado por otro tratado en 1859, donde finalmente el gobierno americano reconoce al Paraguay como un gobierno independiente. En 1859, Paraguay y Estados Unidos estuvieron al borde de un conflicto armado. Todo esto se debe a que el gobierno de Estados Unidos designó como cónsul en Asunción a Hopkins, un ex marino que vivió aquí desde 1845. En 1854 comienzan los problemas de Hopkins y el presidente don Carlos Antonio López a consecuencia de una disputa que tuvo su hermano menor Clement con un sargento silvero. Clement decidió atropellar la tropa y dispersó a los animales. Como consecuencia de ello, el sargento le dio un sablazo en la espalda. Hopkins se enteró de ello y decidió ir junto al presidente don Carlos Antonio López y exigirle un justo castigo. El presidente don Carlos Antonio López le sugirió que presente una queja por escrito, pero el presidente don Carlos Antonio López no olvidó la prepotencia de Hopkins y a consecuencia de ello decidió revocarle su potestad como cónsul y expulsarlo por desacato del país. Hopkins reclamó una indemnización de $1 millón. En este mismo año, el capitán Thomas Page realizó un viaje de exploración en la cañonera Water Witch. También amenazó con bombardear Asunción si no le indemnizaban a su compatriota. El presidente López, por decreto el 3 de octubre de 1854, cancela la autorización para navegar a los buques norteamericanos. Pero en 1855 vuelven a retomar las aguas del río Paraguay el cañonero Water Witch, comandado por el teniente Jeffers. Al acercarse frente al fuerte paraguayo de Itapirú, el cañonero recibe una voz de alto y al no detenerse recibe un impacto que causa la muerte del timonel. A consecuencia de ello, el barco regresa de forma inmediata. Como consecuencia de esto, el presidente James de los Estados Unidos, en su mensaje de 1857 al Congreso, enumera los cargos contra el Paraguay y declara una reparación por las pérdidas y daños causados a la compañía de Hopkins, excusar por el ataque al Water Witch y exige una indemnización para la familia del timonel muerto. Después de presentar su demanda, al comisionado debía fijar el plazo para su cumplimiento. La negativa podía provocar el uso de la fuerza, a tal efecto de zarpar a Nueva York el 17 de octubre de 1858, con 19 buques armados, con 200 cañoneros y 2.500 hombres, al mando del comodoro Aurbridge. Pronto se difunde la mayor alarma entre los países y pueblos de América del Sur. El presidente argentino Urquiza aspiraba a evitar la ruptura entre los enemigos en potencia, por lo que sugirió que una mediación podría ser la solución. En Paraná, capital de la Confederación Argentina, se realiza una entrevista a la que asiste el presidente argentino, el comisionado Bowling y el canciller Guido. Urquiza ofrece su mediación y se dirige a Asunción para arreglar este conflicto. Pero no solo la embajada argentina fue la que se dirigió a Asunción, llegó también el buque de guerra de Francia y el buque de guerra de Estados Unidos. Aunque el presidente argentino no había sido elegido oficialmente como mediador, su ayuda fue de gran importancia en la discusión, ya que Urquiza consigue que Bowling se reúna con el canciller Velázquez. La Convención de Bowling es el tratado de amistad firmado entre Estados Unidos y Paraguay. Todo comienza en el año 1855, cuando un navío americano llamado Water Witch
es enviado a Sudamérica para hacer unos estudios. Cuando llega al Fuerte de la Plata, marinos paraguayos disparan contra el navío, matando a uno de los tripulantes. Es así como 4 años después, en 1859, es enviado el canciller americano James Bowling, quien fue recibido por el entonces presidente don Carlos Antonio López. Fue recibido con unas disculpas al diplomático e indemnización a los daños y ofreció un generoso tratado de amistad entre ambos países. Dicho tratado fue firmado el 4 de febrero de 1859 por los cancilleres Nicolás Vázquez de Paraguay y James Bowling de Estados Unidos. Dicho tratado fue ratificado el 7 de marzo de 1860, 5 años antes de la Guerra Grande. Según el historiador norteamericano Jerry Conley, este tratado prácticamente sigue vigente, pero es letra muerta. Fueron avanzando las negociaciones y fueron progresando y teniendo un gran trayecto entre el comisionado de los Estados Unidos, Bowling, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. Firmaron un tratado el 4 de febrero de 1859, un tratado de amistad, de comercio y navegación, que en sus cláusulas más importantes consistía en que los ciudadanos de Estados Unidos tenían la libre navegación en las aguas del río Paraguay, siempre y cuando se sometan a los reglamentos policiales y fiscales. Así, los norteamericanos podrían desembarcar y bajar sus mercaderías total o parcialmente en los puertos de la República. En contrapartida, todos los paraguayos que arriban a Norteamérica también deberían tener este beneficio. Luego de la convención viene la sentencia de Borges y Johnson. En 1860, el Paraguay designa como árbitro a José Borges. Estados Unidos designa al jurisconsulto Kate Johnson, los cuales se reunieron en Washington para poder tratar sobre las alegaciones en la cual la United States and Paraguay Navigation Company exigía una indemnización por más de $1 millón a Paraguay. El 13 de agosto de 1960 se redacta una sentencia, la cual resuelve que las reclamaciones de las compañías no tenían ninguna prueba contundente ni existía algún derecho alguno por el que Paraguay debía indemnizar a dicha compañía. A pesar de los esfuerzos realizados por José Gaspar Rodríguez de Francia para establecer relaciones políticas y comerciales con Gran Bretaña y Francia, el Paraguay se mantuvo durante los primeros 40 años de su historia independiente sin relaciones formales con la mayoría de los estados europeos. Varios factores conspiraron contra este acercamiento, aunque existió interés por ambos lados, especialmente durante la época de Carlos Antonio López. Pero las pretensiones argentinas sobre el Paraguay hicieron que el acercamiento de las potencias europeas del momento se retardase significativamente. Así fue que, el 12 de junio de 1853, zarpaba del puerto de Asunción un buque rumbo a Europa, llevando a bordo al general Francisco Solano López en carácter de ministro plenipotenciario en misión especial, enviado por el presidente Carlos Antonio López ante las Cortes de Londres, París, Turín, Vaticano y Madrid. ¿Cuál era el objetivo de este viaje? Las dos grandes preocupaciones de don Carlos Antonio López eran el reconocimiento de la independencia del Paraguay y de la libre navegación de los ríos internacionales. En plena acción de intervención diplomática militar anglo-francesa en el Río de la Plata, con el fin de lograr el libre acceso del comercio internacional a la cuenca del Gran Río, impedido por Rosas, el gobierno del Paraguay se dirigió al Brasil, promotor inicial de aquella intervención, ofreciendo la cooperación paraguaya a esta. En enero de 1846 llegaba a la Asunción el capitán Charles Houghton, representante del ministro inglés en Montevideo, para informarse de cerca sobre la posición paraguaya, donde don Carlos Antonio López le dio a conocer sus condiciones previas, que fueron reconocimiento de la independencia nacional y garantía de libre negociación de los ríos. Dada la carencia de facultades resolutivas del capitán Houghton, se decidió el envío de 2 plenipotenciarios paraguayos a Montevideo, y estos fueron Bernardo Jovellanos y Atanasio González. Sin embargo, tanto Francia como Inglaterra declinaron reconocer la independencia nacional por condescendencia con Rosas.
Ya en 1853, derrotado Rosas y reconocida la independencia nacional por la Confederación Argentina en 1852, no quedaban obstáculos para una relación sin restricciones con otras potencias. Así fue que, en dicho año, por segunda vez vuelve al Paraguay el capitán Jutam. Al mismo tiempo, en marzo de 1853, llegan a Asunción los representantes de Francia, Luis de Saint-Georges, y de Cerdeña, Marcelo Cerruti, quienes con los representantes ingleses y americanos negociaron y firmaron sendos tratados con el gobierno paraguayo, relativo a la libre negociación entre las partes. Sin embargo, la misión del británico Christie no corrió la misma suerte, ya que en julio de 1858 llega al Paraguay con la intención de renovar anticipadamente el Tratado de 1853 y en consecuencia concertar nuevos acuerdos sobre amistad, comercio y libre navegación. Sin embargo, el ministro inglés empezó a tener desacuerdos con don Carlos Antonio López, ya que pretendió imponer al gobierno paraguayo un plazo para finiquitar el acuerdo. Esto hizo que don Carlos Antonio López, ya impaciente, cierre las negociaciones y el ministro Christie terminó por retirarse nuevamente sin concretar su misión. En el año 1852 llega al Paraguay Santiago Cánstad con un pasaporte uruguayo, en el cual constaba su nacionalidad era uruguaya. Cánstad realizó varios viajes al exterior, manifestando en todos ellos la misma nacionalidad. Él mismo a su regreso presentó un pasaporte inglés insinuando que era ciudadano británico, por lo que en 1857 el gobierno del Paraguay tuvo motivos para creer que Cánstad había entrado a un comité revolucionario que funcionaba en Buenos Aires. En el año 1859 se descubrió finalmente una conspiración contra la vida del presidente López, en la que Cánstad y otras 12 personas estaban involucradas. Todas fueron encarceladas y luego procesadas, por lo que Cánstad pidió garantía al cónsul inglés llamado Charles R. Henderson, y este presentó un reclamo, a lo que el gobierno de López contestó que el preso seguía en proceso con otros cómplices, por lo que Henderson solicitó 3 pedidos: una inmediata libertad del preso en proceso, una indemnización proporcionada a sus padecimientos personales y a los perjuicios sufridos en sus intereses, y también una reparación completa al gobierno británico por la falta de respeto al gobierno paraguayo. Estas reclamaciones debían ser admitidas en el término de 3 días, o el cónsul tenía orden de pedir su pasaporte y retirarse del país, por lo que el Paraguay entregó su pasaporte a Henderson, y los conspiradores siguieron en proceso. 5 de ellos fueron condenados a muerte, pero luego 3 se les concedió el indulto por el presidente López. Objetos de solucionar amistosamente los conflictos Cánstad y Tacuarí, el Paraguay designó encargado de negocios ante los gobiernos de Londres y París al jurista argentino Carlos Calvo, quien presentó en Londres importantes alegatos en los cuales afirmó el concepto de inmunidad soberana de los estados y el trato igualitario que debía regir entre todos, no siendo posible admitir la supremacía de unos sobre otros y la aplicación de leyes distintas según la nacionalidad que se tuviera. Calvo deambuló por los despachos oficiales y apenas consiguió ser recibido por funcionarios de menor rango. Por supuesto que convencido de la justicia de su causa y que el derecho asistía a la posición del gobierno paraguayo, siguió insistiendo con sus notas, inclusive llegó a pedir la opinión de Juan Bautista Alberdi para encontrar mayores fundamentos que pudiera incorporar en sus alegatos. Calvo dirigió un memorándum al ministro de Relaciones Exteriores, Lord Russell. Sin embargo, no quiso recibirlo y en vista de esta intransigencia, Calvo le envió un segundo memorándum. En 1862, Calvo comunicó a la Cancillería Nacional que Lord Russell, frente al pronunciamiento uniforme de la alta prensa inglesa a favor de Paraguay, incluso su propio órgano ministerial, el Daily News, que no solo dañaba los intereses positivos de su comercio, sino que dejaba establecidos los precedentes más peligrosos, adoptó finalmente el único camino que le quedaba: autorizar la transacción inmediata con Paraguay. Ordenó, por tanto, viajar a Asunción y arreglar la diferencia pendiente del mejor modo posible. Al arribar a Asunción a principios de abril, bastaron algunas conferencias para alcanzar un acuerdo definitivo que se concretó con la convención firmada con el nuevo canciller paraguayo Francisco Sánchez el 23 de abril de 1862. Una vez ratificada por el gobierno de Londres, Carlos Calvo tuvo la satisfacción de ser recibido por Lord Russell
quedando así reanudadas las relaciones amistosas entre ambos. Lo recibió también en audiencia oficial la propia reina Victoria en el Palacio Buckingham. De esa manera terminó la singular controversia con el triunfo de la causa paraguaya. El internacionalista y célebre jurisconsulto, el doctor Robert Fillmore, dio un dictamen sobre el caso Santiago Cánstad, el cual comienza textualmente con las siguientes palabras. Tras analizar los documentos con la mayor atención, confieso que no alcanzo a comprender qué ofensa contra los principios reconocidos de la ley internacional pudo haber cometido el gobierno del Paraguay en el caso propuesto. Para el doctor Fillmore, el hecho no generaba ninguna duda. Una persona llamada Santiago Cánstad es arrestada dentro de los límites del territorio del Paraguay y por las autoridades competentes y leales, acusada de debida forma por el mayor y más atroz crimen político y social, a saber, una conspiración para asesinar al jefe de la República y para derribar al gobierno establecido por el Estado. Menciona Fillmore, en otro de los párrafos del dictamen, que es una regla de la ley internacional reconocida por petición del tribunal inglés que el lex fori gobierna todas las formas, procedimientos, juicios, cualesquiera sean las partes complicadas y donde quiera que la causa tenga su origen. Menciona también que hasta ese momento no tuvo noticia de que se haya aplicado otros principios a una causa criminal. Posteriormente, propone o expresa, mejor dicho, presenta una hipótesis diciendo que si un paraguayo hubiera excitado la rebelión contra la reina Victoria y pedido producir compurgadores para introducir evidencias oídas en su defensa o rechazar evidencias producidas contra él, tal vez de naturaleza vital para el caso y enteramente inadmisibles por las leyes del Paraguay, solicitando que sea juzgado por jueces y no serlo por un jurado, se le habría permitido tal exigencia. Si hubiese, antes del juicio, violado cualquier reglamento de la prisión, se le habría permitido ejecutar dicha violación. Para el doctor Fillmore contestar a esto, que las leyes y usos de Inglaterra respecto al modo de los juicios criminales son mejores, más sabias y más humanas que las del Paraguay, no es más que una verdad individual. Cierra su dictamen el célebre jurisconsulto diciendo textualmente lo siguiente: aconsejo al representante del Paraguay que solicite una entrevista con el secretario de Estado de Relaciones Exteriores a fin de exponerle el verdadero estado del caso, y puedo decir sin duda alguna que no solo por el alto carácter, sino también por el hábil y leal consejo del que dispone, que la repulsa del Paraguay para dar libertad a Santiago Cánstad sea admitida como bien fundada en los principios de la ley internacional. Finalmente, los conflictos fueron resueltos en abril de 1862 mediante un acuerdo que suscribieron en Asunción el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Domingo Francisco Sánchez, y el ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en Argentina, Edward Thornton, en el que este declaró que en la cuestión de Cánstad, el gobierno de Su Majestad Británica nunca pretendió arrogarse el derecho de intervención en la jurisdicción del Paraguay y que nunca fue ni será su ánimo impedir al gobierno paraguayo la ejecución de sus leyes. Manifestó asimismo que la demostración contra el Tacuarí no ha sido un acto ajeno al gobierno de Su Majestad y espontáneo del jefe de las Fuerzas Navales Británicas en Buenos Aires, almirante Lewitton,
que, considerando injusta la prisión de Constant por los informes que había recibido, tentó por ese medio conseguir su libertad, ofreciendo el señor Thornton en nombre del gobierno de Su Majestad Británica la seguridad de que en adelante no se repetiría tal hecho. Por su parte, el gobierno paraguayo consignó que no había tenido la intención de ofender al cónsul de Gran Bretaña ni a su gobierno. Calvo señaló con relación a este acuerdo que las satisfacciones que con tanta razón había reclamado el representante del Paraguay fueron dadas superabundantemente y destacó que un gobierno relativamente poderoso tuvo que ceder hasta el punto de acudir a la capital misma del país que había ofendido para dar la debida reparación. El 14 de mayo de 1851 se promulgó un decreto por el cual el gobierno fomentaba la introducción de emigrantes al país a fin de aumentar la población y mejorar la agricultura, ofreciéndole condiciones ventajosas. La colonia Nueva Burdeos fue establecida a 6 leguas de la capital, aproximadamente en el Chaco. La misma se fundó con familias francesas bordelesas, por ello se debe su nombre. Poco después surgieron serias dificultades con los colonos, ya que ellos afirmaban que el gobierno les había instalado en una tierra poco propicia para la agricultura y haber recibido un trato poco agradable. En realidad, el poco adelanto de la colonia se debió al incumplimiento del contrato firmado en Burdeos, pues los inmigrantes elegidos eran personas poco calificadas. De los 400 colonos que se instalaron en nuestro país, solamente 86 eran verdaderos agricultores. Del fracaso de la colonia se culparon de forma recíproca el gobierno y los colonos. Por el decreto del 13 de junio de 1856, el gobierno decidió disolver la colonia. Exoneró a los colonos de la deuda e hizo que los policías otorguen pasaportes gratuitos para los que quieran retirarse del país. El conde Lucien de Brayer se hizo cargo de la agencia consular de Francia en Paraguay. Durante su actuación sucedieron los conocidos hechos relacionados con la colonia Nueva Burdeos. Solano López había firmado un acuerdo para el envío al Paraguay de 800 a 900 agricultores franceses. De este número nada más vinieron 400 agricultores franceses que fueron ubicados a 6 millas de la capital, exactamente en el Chaco, a orillas del río Paraguay. Dicho lugar fue denominándose sucesivamente Melodía, Amanciocue, Nueva Burdeos, Villa Occidental y Villa Ayes. Bien pronto surgieron serias dificultades con los colonos, quienes afirmaron haber sido instalados en una región poco propicia para la agricultura y haber recibido un trato poco adecuado por parte del gobierno. Hubo un incumplimiento al contrato firmado en Burdeos, pues los inmigrantes eran personas poco calificadas y además de los 400 que llegaron al Paraguay, solo 86 eran verdaderos agricultores. Diversos colonos se escaparon hacia el interior del Chaco, donde perdieron la vida o fueron apresados, y para evitar un desbande se estableció la pena de muerte para los fugitivos. Este conflicto, que produjo un intenso cambio de notas entre el conde Brayer, que defendía a sus compatriotas, y el gobierno paraguayo, fue comentado en prensa americana y europea. Esto no dejó bien parado al Paraguay. El gobierno disolvió la colonia, a los colonos se les condonó las deudas que tenían con el gobierno y luego pudieron abandonar libremente el país. La mayoría se estableció en la Argentina. El conde Brayer dejó el Paraguay en noviembre de 1856 para trasladarse a Puerto Rico. Como grupo, recordamos la importancia de sumarse a los proyectos creados por la Cátedra de Historia Diplomática del Paraguay y así seguir con el desafío de contar la historia de nuestro país por nosotros los paraguayos, como verdaderamente ocurrieron los distintos sucesos históricos que tanto han sido distorsionados a lo largo del tiempo. Pongámosle fin a la ridiculización de nuestra historia. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir,
Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.